A ver, íbamos a hacer este cilindro oblicuo considerando, en vez de que esto sea elíptico, ya que esto es 4,2 y esto 4, pues vamos a coger la circunferencia de escala a la mitad, ¿no? Entonces la mitad tenemos aquí, vamos a colocar el alzado aquí, por ejemplo. Vamos a colocar mejor primero aquí la posición, ya que tenemos aquí 20, la posición de la anchura, ¿no? Entonces esta va a ser la línea que es el diámetro de la circunferencia. Y decíamos también que esto tenía un ángulo de 70 grados, ¿no? Entonces cogemos aquí los 70 grados respecto al centro de la circunferencia, marcamos aquí la posición de los ejes. Pues tenemos aquí este eje, una línea ortogonal, y tenemos entonces ya la circunferencia. Y ahora aquí cogemos los 70 grados sexagesimales, vemos que coincidan aquí estas dos líneas, entonces pasa por este punto y la orientación es esta, desde aquí hasta este punto. Estábamos dándole la escala 1/2, que quiere decir que cogíamos la mitad de todas las medidas. Esto realmente era una sección elíptica. Si cortamos ortogonalmente este eje sería sección circular, aquí lo hacemos al revés. Aquí arriba tenemos la circunferencia, la he girado, he hecho un giro de esa sección y ahora voy a colocar a partir de aquí las dos unidades, los 2 centímetros, tenemos aquí los 2 centímetros. Ahora hago una paralela a esa línea y la altura de la figura, bueno, la altura no, la generatriz era 8. Entonces aquí cogemos también la mitad. O sea que decíamos, no sé si era la altura, a ver, si la altura es 8 prácticamente, bueno, pues entonces cogemos la altura. Yo pensé que era la generatriz. Entonces cogemos aquí 4. Y ahora hago aquí una línea ortogonal a la anterior. Bueno, ya tengo ahí el cilindro en planta. Voy a colocar un poco separado el alzado. Voy a coger esta línea de referencia y voy a colocar aquí el plano de cuadro, mismo esta línea, y aquí, por ejemplo, voy a colocar la línea del plano de cuadro y aquí la línea del horizonte. Bueno, tenemos entonces aquí la figura en planta y aquí vamos a hacer el alzado. Entonces tenemos aquí los dos segmentos de la línea de tierra y proyectamos esta circunferencia y esta. Entonces tiene diámetro 2. Entonces cojo esta referencia y proyecto también este punto. Proyecto este punto ortogonalmente. Proyecto el extremo y ahora cojo la circunferencia, que es esta, de 2 centímetros de diámetro, y la coloco aquí. Marco también la posición de su centro y marco el punto donde se apoya. Pues tengo que esta es la circunferencia apoyada en el plano horizontal. Bueno, coloco también aquí la circunferencia en este extremo y marco aquí la posición de este eje. Marco aquí esta línea y a partir de aquí será discontinua. Y ahora las dos tangentes, que son dos líneas horizontales, corresponden a las generatrices del contorno. Bueno, tenemos entonces la figura ya en planta y alzado, ¿no? O sea que en realidad esta es la planta a escala la mitad, todas las medidas se reducen a la mitad, y este será el alzado. Una circunferencia frontal, aunque aquí sea elipse, mientras que aquí vemos la circunferencia trasera, ¿no?
Entonces, para que se vea un poco mejor, le vamos a dar aquí un poco de oscuridad para los bordes, simulando el efecto de circularidad del contorno cilíndrico. Bueno, pues ese sería el cilindro que sombreamos el extremo. Y lo mismo aquí. Ese será nuestro cilindro y aquí igual. Tenemos aquí la zona oscura para el borde y según nos vamos acercando hacia abajo va cambiando el tono y lo mismo aquí. Bueno, pues ahí tenemos la superficie cilíndrica y aquí marcamos entonces bien la circunferencia y aquí también. Bueno, ese es el cilindro en alzado y aquí en planta tenemos que es este romboide. Bueno, para afianzar más el efecto tridimensional siempre podemos dar más contraste por los bordes. Intentando fundir. Bueno, pues ese es nuestro cilindro tanto en proyección en planta como en proyección en alzado. Lo mismo. Aquí hay algo que produce. Y vamos a darle aquí un poco de sombra irregular para esta cara. Bueno, entonces los excedentes los quitamos. Y marcamos también la generatriz del contorno en el alzado. Sabiendo que estas son líneas discontinuas, corresponden a la parte no visible de la figura. Pues tenemos ya la planta y alzado de la figura. Recordamos, en este caso tenemos esta planta, visto desde arriba, y frontalmente pues algo como esto. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, aquí sí que nos cabe, vamos a quitar esto, poner en esta dirección la posición del punto de vista. Vamos a colocarla aquí en la intersección de esas dos líneas, ¿no? Y entonces representaremos, por ejemplo, esta recta y esta. Para hacerlo con precisión, vamos a hacer mejor la figura en planta. Nada más que la figura en planta. Como si fuera una forma plana, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la forma plana, pues ya luego le damos las alturas colocando las circunferencias allí donde haya que ponerlas. Entonces, representamos esta línea, tiene la fuga en este punto. Proyectamos todos los puntos de la figura a partir de esta vertical. Entonces, este punto viene a parar aquí. Es la tangente ahí a la circunferencia. Esta ya la tenemos. Y ahora tenemos, por ejemplo, que la traza sale de este punto. Y vamos a proyectar también aquí. Como vemos, la fuga es esta aquí. Entonces subo la fuga ahí, corresponde a este punto, ¿no? Y podría proyectar, tengo ya el cuadrilátero donde voy a meter la circunferencia, tengo la fuga, tengo la traza de esta línea, tengo la fuga de esta, y si quiero puedo localizar esos dos puntos.
pues por ejemplo trayendo por aquí una línea que corta aquí y otra línea que corta aquí. Bueno, de esta manera ya tengo localizado, por ejemplo, la traza de esta recta, la traza de esta recta, esta traza y esta traza. Vamos a hacer entonces el romboide que tenemos aquí. Si nos fijamos, sale del punto este y del punto este y va a esta fuga. Bueno, pues ya podemos trazar. Esta es la traza, sale de este punto y va a esa fuga. Vamos a nombrar ahí esa fuga. De las oblicuas vamos a poner FO, estas oblicuas. Entonces, tenemos aquí, esta línea va hacia esta fuga. Esta línea sale de esta traza y va a esta fuga, o sea que es la misma. Ya tenemos la representación de estas dos líneas en perspectiva, son esas dos, ¿no? Precisamente si pusimos esto aquí alineado con esta vertical es para que me coincidiera aquí, de manera que saliera en esa línea, en esa dirección vertical. Bueno, vamos a quitar aquí la doblez que dejó ahí la marca de la regla. Bueno, tenemos entonces aquí esta línea, tenemos aquí esta y tenemos ya esto. Entonces ahora hacemos la representación de esta recta que llamaremos, por ejemplo, recta. La recta tiene la traza aquí, ya podemos escribir traza. Podemos nombrarlo para no equivocarnos, porque normalmente las equivocaciones en cónica viene dado por la cantidad de líneas, ¿no? Entonces esta es la traza de A que está subida ahí, ¿no? Podemos poner T', mientras que sigue esta dirección y tiene la fuga, podemos escribir fuga de A. Entonces el punto principal F de A. Como vemos, sale de este punto y va a este. Ahora ya podemos unir. O sea que esa será la representación de la línea. Eso quiere decir que como la línea corta la línea B y la línea B es esta, corta en este punto, en su perspectiva será la intersección de A y B, marcamos B', A', y ahora haremos aquí una línea horizontal, ya que esta es paralela al cuadro que viene por aquí. Este es el plano de cuadro, mientras que esta es la línea de tierra. Esta es la línea del horizonte, ¿no? Bueno, pues tenemos esta dirección, tenemos la recta A, que es esta, va a esta fuga. Sabemos que hacemos una paralela A hasta que corta el cuadro. Entonces tenemos la fuga, tenemos la traza, está localizada ya. Tenemos B, tenemos aquí la traza. Sigue esta dirección, entonces su fuga coincide aquí con la traza. O sea, la fuga de B es coincidente con la traza de B. Entonces vemos la traza está aquí y la fuga siempre en el horizonte. Por lo tanto, ya sabemos que su perspectiva es esta. La intersección de B y A nos localiza el punto P, entonces la intersección de B' y A' nos da ese punto por el que trazamos una línea horizontal. Entonces podemos coger aquí la referencia de una vertical y desplazar el cartabón hasta localizar ahí la horizontal. Bueno, pues ahora ya tenemos que efectivamente este punto, su perspectiva es este su perspectiva esta, y la perspectiva del cuadrilátero, pues este romboide nos da esto, ¿no? Y para ver si es cierto podemos alinear, por ejemplo, este punto con este. Al alinear V con este punto, pues vemos que corta aquí. Si levantamos una vertical tiene que caer aquí. Vamos a ver si es cierto. Digo, para evitar problemas siempre conviene revisar, porque en la perspectiva sobran datos siempre. Entonces tenemos que subir por aquí una vertical, efectivamente pasa por ese punto, ¿no? Y lógicamente este punto tendrá su proyección aquí. Ya tenemos ahí el cuadrilátero. Entonces ahora ya sabemos que aquí, en este segmento, que es este en perspectiva, y este que es este en perspectiva, ponemos un cuadrado, ponemos el otro y hacemos las tangentes y ya tenemos la figura. A ver si tenemos aquí una plantilla que nos haga el cuadrado. Entonces aquí no es que se ajuste muy bien, pero bueno, podemos coger aquí la esquina de este cuadrado y ahora desplazar hacia aquí, de manera que cuando dos cuadrados son proporcionales, este punto este y este están alineados, decimos que es una homotecia. Bueno, tenemos ahí ya un cuadrado. Esta medida tendrá que ser igual que esta. Y ahora aquí tendríamos también este otro cuadrado, de manera que si yo, por ejemplo, alineo este punto con este, lo digo para hacerlo también por homotecia, tengo aquí este cuadrado. Como realmente este cuadrado debe llegar hasta aquí, su crecimiento exige que al alinear este punto con este, me corte aquí.
por tanto aquí hago una línea horizontal. Necesariamente, como esta circunferencia está en el plano de cuadro, pasa por el plano de cuadro, pues su perspectiva tendrá el mismo tamaño aquí que esta que tenemos aquí. Entonces bastará con coger aquí, o sea que en realidad este punto y este deben quedar alineados para ser más exactos, o sea, me viene por aquí para ser más exacto. Debe ser esta línea, es una línea única que debe pasar por este punto y por la vertical. Y va hacia F sub O. Bueno, tenemos aquí el cuadrado y tenemos la circunferencia 2, de diámetro 2. Entonces la colocamos también aquí, centrada, circunferencia inscrita en ese cuadrado. Entonces tenemos ahí la circunferencia y ahora la circunferencia trasera, que tendrá también por tangentes esta línea y esta vertical, ¿no? Tangentes comunes del contorno de la superficie cilíndrica. Cogemos ahí la circunferencia inscrita, parece que es esta. Ahora sí que el cuadrado pues parece que se ajusta, aunque no se ajusta tan bien, son las tangentes, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de imprecisión en el dibujo. Entonces tenemos el cilindro viene por aquí y viene por aquí, y era el de diámetro, si eso le damos un poco más de medida aquí. Entonces esto hasta que es tangente, ahora es discontinuo por aquí, y las tangentes comunes que van hacia F, esta tangente y esta otra tangente, bueno, ya tenemos la superficie cilíndrica en perspectiva. Podríamos darle aquí sombra para la esquina y lo mismo aquí. Se supone que el degradado debe ser homogéneo y las generatrices ahora van hacia F, por tanto el degradado seguirá esa progresión de uniformidad hacia F, ¿no? O sea, no es como aquí que van las generatrices en paralelo, ¿no? Aquí van en paralelo, mientras que aquí arriba, aquí también van en paralelo, pero aquí arriba van hacia F y aquí igual. Bueno, pues esa es la perspectiva. Como aquí es sólido el cilindro, si no tendríamos que poner esto continuo si fuera hueco. Vamos entonces también a darle aquí una tonalidad para la superficie esta, también irregular. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva del cilindro. Como vemos aquí es prácticamente imposible detectar que es un cilindro oblicuo. ¿Por qué? Sobre todo porque hemos hecho coincidir esta generatriz en una línea toda coincidente y transformada aquí en esta recta, ¿no? Entonces eso es lo que realmente confunde un poco, porque si este punto estuviera desplazado hacia aquí, pues efectivamente veríamos una circunferencia frontal, mientras que la fuga estaría oblicua, y aquí, en vez de ver como cualquier cilindro que realmente por estar lateral esto es elipse y esto es elipse, en este caso tendríamos aquí una circunferencia, ¿no? Con lo cual tendríamos ahí dos circunferencias, y el hecho de que sea oblicuo pues nos lo está diciendo que realmente es un cilindro que tiene estas dos secciones que son circulares, ¿no? Bueno, cosa que vemos aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, ya tenemos la perspectiva cónica, y vamos entonces ya, para concluir,
hacer rápidamente las otras perspectivas porque ya son inmediatas, ¿no? Bueno. Entonces cogemos a la misma escala, estábamos a escala 1/2 y cogemos aquí el cilindro, la base del cilindro, ya que hemos hecho esto continuo, pues podemos, si queremos, le damos la altura, era 4, entonces cogemos altura 4, marcamos aquí la posición de un eje de la circunferencia, el otro eje, y ahora respecto a la altura 4 íbamos a coger la mitad, ¿no? O sea, la altura real sería 4 centímetros, ¿no? Bueno, pues ahora lo que hacemos es coger 2, por ejemplo. Entonces decimos que la reducción sobre el eje Z es la mitad, ¿no? Y teníamos también que la dirección aquí se mantiene del ángulo de inclinación. Recordamos que el ángulo de inclinación lo medíamos en este sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Y que el ángulo este era 70 grados, lo indicamos así, para la acotación, ¿no? 70 grados, entonces cogemos aquí respecto a esta línea horizontal, cogemos aquí los 70 grados y sabemos entonces ya que estos 70 grados hace que siga esta dirección, por lo tanto esta circunferencia se desplaza hacia aquí. Cogemos 20, otra vez aquí la circunferencia, marcamos aquí los dos ejes. Entonces sabemos que por detrás es discontinua. Y tenemos efectivamente que este ángulo está en verdadera medida. Y las tangentes comunes a ambas circunferencias, que vendrán definidas por una perpendicular desde este punto al eje, y lo mismo otra perpendicular. En la intersección con ambas circunferencias me detecta los puntos de tangencia. A ver, esto vamos a ser más precisos, la perpendicular viene por aquí y por aquí. Bueno, tenemos entonces esa tangente común y por tanto esta es la perspectiva militar de la figura, ¿no? Ya quitamos esos ejes y quitamos. Bueno, pues esta sería la militar, como vemos es la circunferencia en verdadera medida y ahora la altura la hemos reducido a la mitad, porque si cogiéramos la altura real, los 4 centímetros aquí no parecería más largo, ¿no? Entonces la perspectiva siempre vamos a reducir. ¿Qué pasa? Que aquí está apoyado en una generatriz, ¿no? En la generatriz que es tangente aquí a esta circunferencia, mientras que aquí está en una posición como esta, una posición apoyada en una cara circular, ¿no? Entonces vemos que esto realmente es la militar y aquí esto es lo que estamos viendo. Si lo hubiéramos colocado así, entonces lo podríamos colocar, por ejemplo, así, pero ya sería más complicado. Lo que estaría aquí en verdadera medida sería el romboide. Entonces cogeríamos el romboide, esta altura era 8, entonces cogeríamos aquí, vamos a hacerlo en esa posición, entonces cogemos los 8, que realmente aquí cogimos 2, porque estábamos a escala a la mitad también, escala 1/2, pues aquí en vez de coger 8, pues también cogemos la mitad, 4. Entonces esta será la posición, cogemos otra vez el mismo ángulo, o sea, hacemos una línea paralela a esta y tenemos entonces que el romboide adopta esta posición, de manera que esto sigue siendo 2, de aquí a aquí, el diámetro de esa circunferencia, y lo mismo aquí en una horizontal, diámetro 2. Por lo tanto, lo que tenemos ahora aquí en una posición perfectamente en verdadera forma es este romboide, ¿no? Aquí lo que tenemos en verdadera forma son las circunferencias, aquí el romboide. Bueno, y ahora las alturas pues también las reducimos. Esto era de medida 2, ¿no? Era esto. Entonces ahora la altura lo que vamos a hacer es reducirla a la mitad, o sea, será altura 1. Entonces cogemos 1 centímetro y ya colocamos aquí. Vamos a hacerlo a lápiz. En 1 centímetro tenemos 5 milímetros, 5 milímetros y lo mismo aquí, 1 centímetro, 5 milímetros y 5. Aquí y aquí. Por lo tanto, ya sabemos que la circunferencia viene por aquí. Bueno, pues esta sería otra posición para la perspectiva militar.
aquí 1 centímetro, 5 milímetros de cada lado. Y ahora en esta posición militar nos exige, ahora estamos en esta posición, hemos hecho el romboide paralelo al cuadro y por tanto está en verdadera forma, y ahora aquí dibujaremos elipses que simulan ser las circunferencias, ¿no? Entonces podríamos calcular puntos de la elipse, pues por ejemplo lo que hacemos casi siempre, unir el punto medio con este y este con este, y este con este, que nos da ahí un punto. Con lo cual ya podemos ajustar la elipse. Aquí tenemos este punto, su simétrico, su simétrico y su simétrico. Ya podemos trazar aquí la curva elíptica. Vemos que excede ahí ese romboide, tiene que exceder. Aquí también lo corta el lado del romboide. Entonces, al hacer las dos elipses, una y otra, lo único que tendremos es que unir, hacer las tangentes comunes en esta esquina de la elipse y en esta otra esquina de la elipse. Bueno, pues esa sería otra posición también, aunque no lo parezca, en perspectiva militar de ese cilindro oblicuo, ¿no? De manera que esta parecerá discontinua. Bueno, si hiciéramos la caballera, recordamos que la militar y la caballera, en este caso tenemos también la reducción en altura, es 1 medio, la reducción en Z, y tenemos que esto lógicamente no experimenta más reducción que aquella que aplicamos en la escala, o sea que la escala es 1 medio. Y tenemos dos formas distintas. En este caso, la figura está en esta posición, de manera que el romboide este, que viene desde este punto hasta este, por el medio viene por aquí, o sea, será esta generatriz trasera y será esta generatriz anterior. Este romboide aquí es el que corresponde a este, mientras que las dos circunferencias son las que están en verdadera forma, mientras que aquí lo que está en verdadera forma es el romboide y por tanto lo tenemos en esta posición, ¿no? Romboide en verdadera forma y luego esto de manera que son los cuadriláteros en posición vertical que inscriben a esas dos circunferencias que se perciben como elipses, ¿no? Bueno, si ahora lo hiciéramos en caballera, pues dibujaríamos esta circunferencia y ya lo vamos a concluir rápido. Pues también la circunferencia, otra vez escala 1 medio del objeto. Aquí tenemos una circunferencia, ¿no? Y ahora tenemos aquí otra circunferencia que se desplaza, pero para hacerlo con el ángulo real, pues lo que tendríamos que hacer esto es, de repente tenemos aquí la vista, ¿no? Entonces esta vista tiene una proyección aquí de esta circunferencia, ¿no? Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí con un ángulo de 45 grados, o sea que esto, digamos que el ángulo que forma XY, escribimos así, X o Y, es de 45 grados. Bueno, entonces esta circunferencia, esto vamos a hacer que se reduzca, por ejemplo, a la mitad. Entonces cogemos aquí en centro, hacemos este arco con distancia OA, radio OA, giramos, corta aquí. Por tanto, este punto viene a parar aquí y ahora hago una paralela y este punto viene a parar en una paralela aquí. Bueno, casi coincide con esta línea, pero no tiene por qué coincidir. Si en vez de la mitad pues cojo 3/4, o sea, divido esto en 4 partes y cojo aquí 3 partes de 4, en realidad al hacer este giro voy a coger mejor 3/4 para que no me coincida. Entonces voy a hacer la reducción sobre el eje Y es de 3/4. Bueno, entonces coloco aquí el eje Y y ahora decía que divido esto en 4 partes. Si quiero lo hago así. 1, 2, 3, 4. Alineo el punto 4 con este y por el 3 hago una paralela. Por el punto 3 hago una paralela a esta. Entonces ya tengo aquí 3/4 de esto, ¿no? Bueno, pues esto lo paso mediante un giro. Cojo esta medida, la paso aquí y entonces sé que esto de 4 partes se reduce a 3 según esta dirección. Eso quiere decir que el cilindro que venía por esta dirección en planta tendría aquí esta posición en alzado y tenía aquí esta circunferencia, ¿no? Bueno, aquí se solapan, aquí no, pero bueno, si subimos esto realmente se van a solapar, ¿no? Entonces decíamos que esta línea ahora viene a parar aquí, por lo tanto el cilindro viene según esta línea y esta no tiene por qué caer en vertical, ¿no? Pero pueden caer a lo mejor.
Eso quiere decir que dibujamos aquí la circunferencia y lo unimos con ese y ya tenemos la perspectiva caballera del objeto. Vale. Si nos fijamos aquí, esto, un cilindro normal aparecería, o sea que no sea oblicuo, no es que sea normal pero bueno, aparecería según esta dirección y por tanto tenemos aquí la posición del cilindro con los centros, ¿no? Como vemos, sigue la dirección del eje Y, en este caso no, en este caso, como es oblicuo, este triángulo al subirlo a este plano es como si esto estuviera en un plano y lo subiéramos aquí arriba. Estaba oblicuo y ahora viene aquí a una posición que a lo mejor cae en vertical, ¿no? Eso ya habría que hacerlo con precisión. O a lo mejor la posibilidad de que caiga es prácticamente nula, pero bueno, lo más seguro es que cambie un poco el ángulo, ¿no? Bueno, pues esa sería la caballera. Vemos que es esto. Y como vemos, esta circunferencia aquí está en verdadera medida y esta también pasa como aquí, pero aquí en este caso la figura se ha elevado y se ha colocado de manera que queda aquí en una posición que puede coincidir, por ejemplo, así. Aquí no coincide muy bien porque esto no es una proyección oblicua, es una proyección cónica, lo que ve la cámara, ¿no? Pero bueno, o sea que esta sería la caballera y estas dos serían la militar. Y por último habría que hacer la asonometría y ya la esbozamos así rápidamente. Una vez que dibujamos aquí la circunferencia en perspectiva, si utilizamos una isométrica, entonces el cuadrilátero va a quedar centrado aquí, de manera que es un rombo. De hecho tenemos aquí una plantilla de isométricas, entonces ya lo podemos hacer más preciso. Tenemos aquí la base del cilindro, tenemos aquí el eje vertical, tenemos los ejes conjugados, uno y otro. Entonces los ejes ya sabemos que vienen por aquí a 120, también la regla nos facilita esos ángulos, será este ángulo y este ángulo. Y lo mismo aquí, este ángulo. Entonces tenemos esta circunferencia centrada y ahora aquí habría que calcular el ángulo de 70, para eso hay que abatir. Entonces colocamos aquí ahora esa misma circunferencia desplazada aquí arriba. De manera que también tenemos sus dos ejes siguiendo las direcciones de los conjugados y lo único que habrá que hacer es unir las líneas tangentes, ¿no? Bueno, y para saber que efectivamente cogimos aquí el ángulo y ya concluimos y que la medida esta, pues también respecto a la vertical, pues esto mide lo que le corresponde, pues lo único que había que hacer era un abatimiento. Entonces hacemos el abatimiento, cogíamos aquí el punto medio, hacíamos la semicircunferencia y entonces teníamos esta línea que venía hasta aquí, este punto abatido aquí y entonces realmente salía del origen. Bueno, pues aquí tenemos ya el ángulo real que forma esta línea con esta, ¿no? De manera que entonces la figura, al proyectar todos estos puntos siguiendo la dirección de Y, nos va a dar aquí exactamente este punto, va a caer aquí, nos va a dar aquí en una paralela la posición de la figura. Bueno, se está superponiendo ya con la otra, pero quiero decir que esta sección que tenemos aquí, realmente esta sección vemos que pasa por aquí por el centro, pues aquí también pasará por el centro, así. O sea que excede aquí al eje, ¿no? Entonces este punto se corresponderá con este con este, etc. Bueno, pues esto es lo que tendríamos que proyectar y bueno, de esa manera obtendríamos las vistas reducidas. Entonces, bueno, era un poco para hacer un boceto y ver la comparación entre las distintas perspectivas. Aquí son circunferencias, aquí haríamos las tangentes y entonces esas circunferencias se verían como elipses isométricas, ¿no? Que son las que nos da la plantilla de elipse. Y aquí estas elipses, pues podría ser que fueran esas, habría que calcular qué tipo de elipse hay, pero como vemos aquí tenemos la referencia de las líneas verticales de ejes para esas elipses, cosa que aquí jugamos con las elipses y sus diámetros conjugados, ¿no? Bueno, pues tenemos distintas perspectivas de un cilindro y bueno, nos faltaría indicar que esto realmente es la plantilla de alzado, que es la base de todos los sistemas, ya que aquí trabajamos con proyecciones en planta, etcétera, ¿no? Y en estas también podemos trabajar con las proyecciones en planta y alzado, ¿no?